Entonces el conflicto es necesario para mantener esas semejanzas vivas, para mantener las semejanzas y no para resolver algo. Ciertamente es aceptar que se necesitan que otros mueran para que haya una resolución de algo. Si nos vamos al extremo, podríamos. En El Salvador tenemos muchos ejemplos de esto. Y solo es cuestión de pensamiento, de extrapolar el pensamiento para hacer la relación. Pero supongamos un país X está en guerra con país Y. Entonces país Y le gana país X pasa a ser Y. Entonces solo eliminando la temática acá es que solo eliminando algo, otra cosa puede ser de esa tradición. Ya escuchamos un poco de esto en el deporte de los reyes, como se le conoce como una temática en la literatura en Europa, de que simplemente era justificar un país aparecía, una república aparecía, era un deporte ir a quitar a ir a conquistar ese lugar. Esto sucedía y era común en Europa. Párrafo 96. Párrafo 96. De esta manera, el movimiento histórico toma la fluidez de que solo un poeta puede hacer valer su interpretación de la obra, pero para hacerlo debe ser un poeta. De hecho, en el arte de la naturaleza, un objeto particular es un todo con la naturaleza. Donde esta linterna brilla hay más que ver que solo lo que se ve a simple vista. Entonces, párrafo 96, las primeras dos oraciones, hago una pequeña remarca sobre tanto como hacer a quién le podemos creer algo. Es más fácil creerle a un poeta que a alguien que escribe literatura un poco más contundente. Y esto es común en la sociedad salvadoreña. Tenemos cantidades de poetas, así como tenemos cantidades de muertos todos los días. Entonces, hay que ser un poeta para validar nuestra misma literatura, ya que nadie nos valida las cosas. En este caso, yo lo argumento de una manera opuesta. Si no eres poeta, no tienes reconocimiento en nada. Y esto es común, esto es natural. Es más fácil argumentar sobre lo que vemos que lo que vemos con la mente. Y esto es, entre más tautológico sea, tautológico me refiero de que sigue unos pasos coordinados. En la poesía se ha venido haciendo más tautológica, de, por ejemplo, sonetos. Hay varias maneras de hacer poesía y más se le ha ido agregando cifras numéricas de cuántas sílabas algo puede ser, más tautológico se hace algo. Solo es cuestión de organizar las palabras para derribar la edificación a algo, para llegar a qué es lo que se refiere. En realidad no se refiere a nada, solo se refiere a un pensamiento pasajero que uno tiene sobre algo. Pero de ponerlo en contexto y demostrar el dialecto mecánico en el hecho, si lo queremos poner en práctica, entonces se queda hasta lo mecánico. De ahí no puede pasar hacia el abrir la mente. Quizás al contrario, se tiene más cerrado, porque uno solo relaciona lo mío. El ego solo se fundamenta él mismo, solo crece y nos hace un poco más cerrado. Y pongo un ejemplo de cómo esto sucede en el caso de la policía, que aquí está el caso. Continuamos. Para mantener la fluidez de una cosa en este caso, tomemos por ejemplo el crimen. Uno puede simplemente asumir que un aumento en el crimen se puede resolver con un aumento de la policía.
y un aumento de criminalidad con una expansión en las cárceles y más policías. Entonces, lo que me estoy refiriendo en este caso, cuando menciono los pasos tautológicos, doy un ejemplo. No quiere decir que la tautología no tiene, aquí les dejo la definición para que no se pierdan en el tema, pero aquí les doy un ejemplo en hecho, cómo una tautología funciona. Y en este caso tomo un ejemplo de una discusión desde hace tiempo que la escuché, que la población solo va a dejar de cometer crímenes si hay más policías. ¿Qué si tenemos policías? Más policías pero menos competentes. Es algo que no se toma en cuenta. Solo se toma en cuenta de que con más policías la gente va a tener más miedo a no cometer un crimen. Al igual que en el caso de proporciones, si hay más cárceles, es obvio que van a haber, ocupo la palabra es obvio, que si hay más policías van a haber más presos va a decir que necesitan más cárceles. No por el hecho de que, aunque en El Salvador, como ya he dicho anteriormente, nos gusta desafiar la gravedad, una celda que está hecha para 10 personas, tal vez la hacen para unas 50. Entonces, hay videos como demuestran que las cárceles están repletas, no cabe, pero tautológicamente esto no diría que más policías tendrían que haber más. Es porque hay más ladrones, hay más gente cometiendo crímenes. Y así se resuelve el crimen. Necesariamente porque hay más personas siendo arrestadas, encontradas culpables, esto nos llevaría a hacer más cárceles, porque tarde o temprano van a haber tantas personas en las cárceles que no van a caber. Entonces, tautológicamente nos lleva a hacer más cárceles. Más crimen, más policías, más cárceles. Esta es una respuesta al crimen tautológicamente. Es racional, es razonable, pero no se acata a la raíz del problema. ¿Por qué hay tantos crímenes? No pueden haber la mitad de la población del país en las cárceles, porque entonces quiere decir que hay algo que el gobierno no está haciendo para resolver esto. No puedes convertir a un país en un estado policial solo porque el estado no puede resolver los problemas más básicos que lleva a la gente a cometer crímenes. ¿Por qué lo lleva a cometer crímenes? La tautología no resuelve esto. La tautología solo expone el punto, esto lleva a esto, con consecuencia a esto. Entonces, así es como lo explico y continuamos. Para mantener las proporciones, por ejemplo, abro paréntesis, un policía por cada 3 ciudadanos, cierro paréntesis, de 1/3 a 3/9. Las cárceles también necesitarían satisfacer la demanda de aumentar el número de internos con más guardias o más policías. Y entonces aquí lo agregamos, que le ponemos cifras. Si ya dijimos que más crímenes, más policías, más cárcel. Se oye apropiadamente, pero queda en el mundo especulativo, porque solo lo hemos puesto en teoría. Entonces, si lo queremos trasladar a palabras, entonces hacemos las proporciones. No sabemos cuántos crímenes hay, pero eso es lo que la tautología no nos enseña. Eso no es, solo es reactivo de esta manera. Y esta es la dificultad de seguir acciones que sean tautológicas, acciones que sean pragmáticas, pero solo se basen al hecho, no a la raíz por qué ese problema está sucediendo en la sociedad. ¿Qué se puede hacer para resolver eso? Si sabemos que los políticos son mentirosos, bueno, no elijamos políticos que sean mentirosos, sepamos quién nos está hablando claro. ¿Cómo sabemos cuando alguien nos está haciendo claro? Aquí les estoy enseñando cómo. Entonces, para hacerlo más práctico,
podemos decir, por cada persona, un policía por cada 3 personas. El siguiente paso, 3 personas, 3 policías por cada 9 individuos. Y así exponencialmente podemos ir incrementando. Luego, las cárceles igual. Pero en este caso, como la tautología no conoce más del resultado, ni conoce más de la razón que lleva a una cosa, se detiene en esto. Entonces, es persuasiva de la manera en que la teoría concuerda con la práctica, con lo que estamos escribiendo, pero no nos lleva nos deja elementos que no son explicados, y esta es la dificultad que una tautología tiene. Al ser persuasiva de esta manera, cualquiera puede decir, sí, es un hombre razonable, es un hombre que va a hacer las cosas, pero no se lleva a la raíz, no explica más. Es una discusión que tengamos sin substancia, es solamente dando razones para esto. Entonces, pero ahí es donde está el error, donde no se explica. Tenemos que aprender a ver los cabos que quedan sueltos, como dice el dicho. Quedan cabos sueltos en una tautología, y este es el límite del raciocinio, que solo se basa a lo que se ve, no a lo que en realidad es necesario hacer. Entonces, sin mucho que decir, eso es todo lo que tengo para ustedes. Esto es párrafo 96, y nos vemos para párrafo 97 y 98. Saludos.